Bienvenidos a la asignatura Estudio Seminarial Electivo con el profesor Germán Graterón. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los trastornos sexuales según el Manual de Criterio Diagnóstico. Vamos a comenzar con el trastorno de eyaculación retardada, que consiste en la ausencia persistente del orgasmo tras una fase de excitación sexual normal. El clínico debe tener en cuenta al momento de diagnosticar dicho trastorno si la edad del paciente es adecuada, considerando el tipo de estimulación, la intensidad y la duración. Existen dos tipos de eyaculación retardada. La primaria, que es cuando no se ha dado una eyaculación intravaginal, y la eyaculación retardada secundaria se da cuando hay un periodo de buen funcionamiento sexual. Los síntomas de dicho trastorno son la, la ausencia del orgasmo o el retardo marcado de la eyaculación. Estos síntomas deben persistir como mínimo unos 6 meses para ser considerado un trastorno. La causa básica de la eyaculación retardada se debe netamente a una causa fisiológica y es debido a un umbral de reflejo excesivamente alto. La causa de la eyaculación retardada secundaria se debe a causas orgánicas como enfermedades como la diabetes, enfermedades neuronales y hormonales. Y la causa principal de la eyaculación retardada secundaria se debe a los antidepresivos, que es la causa más común. Entre el tratamiento psicológico están las técnicas conductuales que pretenden potenciar o aumentar el estímulo sexual, y técnicas cognitivas que desbloqueen el mecanismo de reflejo eyaculatorio. Como segundo trastorno tenemos el trastorno orgásmico femenino, que consiste en la ausencia del orgasmo tras una fase de excitación sexual normal. Las mujeres tienen una amplia variabilidad en cuanto al tipo o intensidad de estimulación que desencadena un orgasmo. El diagnóstico de dicho tratamiento debe efectuarse cuando la opinión médica considera que la capacidad orgásmica de la mujer o la capacidad orgásmica femenina es inferior a lo que le corresponde por edad, experiencia sexual y la estimulación recibida. Los síntomas de este trastorno son el retraso marcado del orgasmo, infrecuencia o ausencia total del orgasmo. Se debe también tener en cuenta si el individuo o el paciente nunca ha experimentado un orgasmo. El tratamiento es psicoeducar a el individuo en cuanto a la anatomía de la mujer, mitos sexuales e ir calibrando las expectativas que se tienen sobre la sexualidad. Como tercer trastorno tenemos el trastorno eréctil o disfunción eréctil, que consiste en la incapacidad para lograr y mantener una erección durante las relaciones sexuales. Si este trastorno no se trata a tiempo, puede afectar las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, familia y puede incidir hasta en el ámbito laboral. El tratamiento de este trastorno se basa en trabajar con el paciente a que el objetivo principal de las relaciones sexuales es el disfrute mutuo con su pareja y
no llevar a cabo el acto sexual al momento de tener angustia o con angustia o ansiedad. También el tratamiento consiste en el autodescubrirse o el autoconocerse, eh, e ir descubriendo las áreas erógenas que causan excitación en el paciente, de manera de llevar una relación sexual sana, estable y saludable. Buenas, mi nombre es María Gabriela Roa y yo les voy a hablar sobre lo que es el trastorno de deseo sexual femenino. Esto suele incidir muchas veces en que ocurre en la mujer la disminución del deseo sexual al momento de cumplir con el ejercicio de la función sexual. Esto quiere decir que hay una disminución o una pérdida total de interés. Puede ser, hay una disminución o pérdida de lo que es los pensamientos, el deseo hacia el hombre o la mujer, también lo que es la pérdida de fantasías al momento de tener relaciones sexuales, lo que es la falta de lubricación o la falta de movimientos genitales, lo cual puede incidir en cualquier contexto donde se esté desenvolviendo la persona. Esto puede ser debido a diversos agentes, puede ser tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno me hago referencia al hecho de que puede ocurrir un problema a nivel orgánico en la mujer de la cual esté enterada, lo que pueda causar que ocurra este tipo de trastorno o alguna consecuencia que haya ocurrido en su infancia, lo que la lleve a tener esto actualmente con sus parejas. Para poder diagnosticar a una persona con este tipo de trastorno debe estar presente por al menos durante 6 meses en la vida del paciente. También se tiene lo que es la eyaculación precoz. Esto incide en el hecho de que el hombre, debido a que tiene una excitación sexual mayor, el hombre eyacula antes de tiempo. Muchas veces suele suceder antes de la penetración o al momento de estar en la actividad o en el ejercicio de la función sexual con la mujer. Puede ser, al igual que los otros, a nivel orgánico debido a algún descontrol que tenga el hombre, o simplemente a nivel externo, debido a que el hombre se encuentra apresurado por tener relaciones sexuales, el hombre está agitado o simplemente se encuentra muy tenso para poder satisfacer a la mujer o a su pareja a nivel sexual. También tenemos lo que es el trastorno genitopélvico femenino, que suele incidir muchas veces en el hecho de que la mujer presenta dolores al momento de tener relaciones sexuales, al momento de la penetración o de los movimientos. Esto puede ser debido a que no hay una contracción en el músculo pélvico de la mujer, lo cual causa dolor al momento de la penetración. Esto puede ser debido a que durante su infancia la persona pudo haber sufrido de algún tipo de violación o algún tipo de intrusión a nivel sexual, lo cual le incide más adelante, o sea, en su desarrollo cuando esté en el ejercicio de la función sexual. Muchas veces las personas que sufren de este tipo de trastorno se inhiben para tener relaciones sexuales por el simple hecho de saber de que les va a doler más adelante o les va a doler durante el ejercicio de la función de la misma. O sea, que no sienten placer alguno. Para poder diagnosticar a una persona con este tipo de trastorno, debe estar al menos presente durante 6 meses, de manera consecutiva. También se tiene lo que es el trastorno sexual hipoactivo en el hombre. Esto quiere decir que hay una disminución del deseo sexual en el hombre. Se debe diferenciar de lo que es la pérdida de interés, o sea, la falta de interés al momento de tener relaciones sexuales, porque muchas veces están agitados, se sienten agobiados o muy presionados, lo que evita que exista algún tipo de excitación sexual en ellos. No. Cuando se habla sobre este trastorno, hace hincapié en el hecho de la impotencia sexual del hombre de manera consecutiva, de manera recurrente, para tener relaciones sexuales. Lo cual, para poder diagnosticar con este trastorno, debe verse de manera consecutiva, por lo menos durante 6 meses. Buenas, mi nombre es Marianela Escalona, de la sección de Sexología con el doctor Germán Latedor de la Universidad de Yacama.
En esta oportunidad les voy a explicar los trastornos sexuales debido a una enfermedad, a sustancias y trastornos sexuales no específicos. Comenzaremos con los trastornos sexuales debido a una enfermedad. Estos se presentan en la alteración sexual clínicamente significativo que se considera producto exclusivo por los efectos fisiológicos directos de esta enfermedad médica. Este tipo de trastorno sexual por enfermedad puede presentarse durante el coito, puede presentar deseo sexual hipoactivo, disminución eréctil en el varón u otras disfunciones sexuales. Este trastorno de sexualidad debido a enfermedad se debe a las enfermedades neurológicas como es la esclerosis múltiples, las endocrinas como es la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras. También hay otras enfermedades que pueden causar este trastorno son las vasculares y las genitourinarias. Para nosotros poder clasificar esto como un trastorno tiene que cumplir con ciertos criterios, que es que clínicamente significativo este provoque malestar o cause alguna disfunción o problemas relacionales interpersonales, como con los rasgos clínicos que siempre estén predominantes. Otro es que a partir de la historia clínica, la exploración física y los hallazgos de laboratorio, ya que se tiene que comprobar que el paciente sí presenta alguna de estas enfermedades. Otro de los criterios que hay que tener en cuenta es que este trastorno no se aplica mejor por la presencia de un trastorno mental. También hay que tener en consideración que a la hora de nosotros decir o clasificar este trastorno tenemos que tener en cuenta que se debe indicar la enfermedad que lleva a dicho trastorno. Por ejemplo, deseo sexual hipoactivo en una mujer debido a tal enfermedad. Ejemplo, dispareunia femenina debido a la esclerosis múltiples. Ahí estamos nombrando el trastorno más la enfermedad que causó ese trastorno. Ahora, el trastorno sexual debido a sustancias. Consiste en una alteración sexual clínicamente significativa que provoca malestar o dificultad en las relaciones interpersonales. Pero también hay que tener en cuenta que este trastorno puede ser inducido por el inicio puede ser diferente porque puede ser en el inicio o en el transcurso de dicha sustancia. Ejemplo, si tenemos un tratamiento y dicho tratamiento nos puede causar efectos secundarios o simplemente por una intoxicación. Pero también hay que tener en cuenta que las sustancias que pueden provocar este trastorno es el alcohol, la cocaína, la anfetamina, los ansiolíticos, entre otras sustancias. A la hora de nombrar también este trastorno sexual por sustancias se tiene que especificar exactamente por qué sustancia es, pero con el código como sale en el DSM. Que, por ejemplo, el alcohol se clasifica en el DSM F10.8. La cocaína se clasifica F14.8. Tenemos que tener en cuenta esto a la hora de nosotros poder nombrarlos. Tenemos también el trastorno sexual no especificado. Porque no cumple ninguno de los criterios para nosotros poderlo clasificar en alguno de los trastornos. Esto puede ser muy subjetivo. Por ejemplo, puede presentarse que el paciente presente ausencia o disminución del pensamiento erótico.
¿Pero por qué es subjetivo? Porque a pesar de esto, el paciente puede tener su excitación o un orgasmo normal. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los DSM clasifican estos tipos de trastornos muy diferentes. El DSM-4 la clasifica como lo acabo de explicar: trastorno sexual por enfermedad, trastorno sexual por sustancia, trastorno sexual no especificado. Pero si nos vamos al DSM-5, el DSM-5 lo clasifica trastorno sexual especificado con el código F52.8 y trastorno no especificado, que con el código es F52.9. Entonces hay que tener muy en claro que las diferencias entre los DSM. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Pérez, soy estudiante de Psicología, expediente HPS 152-00382, y continuando con el tema, vamos a hablar un poco acerca del trastorno de disforia de género, el cual se encuentra ubicado en el DSM-5 con el código 302.6. Cuando hablamos del punto 6, hacemos referencia a dos ramas, que en este caso es la disforia de género en niños y la disforia de género no especificada. Para que pueda existir una disforia de género, debe transcurrir un mínimo de 6 meses, ¿ok? Para poder dar dicho diagnóstico. Ahora bien, ¿qué es la disforia de género? La disforia de género no es más que una incongruencia que ocurre en el individuo cuando éste no se encuentra satisfecho, no se encuentra, digamos, acorde a lo que fisiológica y psicológicamente corresponde a su sexo. Es decir, una persona que no se siente cómoda, no se siente adecuada al género al cual pertenece al sexo. ¿Okay? Hablamos en este caso de masculino y femenino. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos reconocer a una persona que tenga este trastorno? Muy simple. Tenemos los criterios de diagnóstico que nos da el DSM-5. En este caso son 8. Si el individuo cumple con 6 criterios de estos 8, podremos decir que se encuentra en una disforia de género, siempre y cuando la duración sea de 6 meses o más. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son estos criterios? En primer lugar, tenemos el deseo que el individuo tiene de poder ser del otro género. ¿Okay? En el segundo criterio hablamos más que todo de lo que es el transvestismo, que es cuando el individuo tiende a querer vestirse con ropa del otro individuo, en este caso del otro sexo. Es decir, que si yo soy hombre, si yo soy de género masculino, yo busco vestirme con ropa de mujer, brasier, labial, ese tipo de cosas pertenecientes pues al otro género. Fantasía. Muchas veces el individuo busca, imagina cómo sería ser del otro sexo. En este caso, pues, ya estaríamos dándonos cuenta de que el individuo está un poco más, racionaliza un poco más la situación, ¿sí? Ya la hace más creíble. Cuando hablamos de los compañeros, muchas veces los niños siempre buscan rodearse pues, de otros compañeros, ¿verdad? Cuando este busca rodearse de personas del sexo opuesto, nos damos cuenta que posiblemente estemos en frente de un caso pues, de trastorno de disforia. ¿Por qué? Porque cuando el individuo es tan joven, es niño, usualmente tiende a rodearse de personas del mismo sexo. Los niños siempre están con los niños varones, están con los niños varones. Las hembras están con las hembras. Caso extraño, caso particular, cuando el niño busca rodearse de hembras o cuando la hembra busca rodearse de niños. Ahí ya nos damos cuenta que uno de los criterios se cumple. El rechazo hacia juguetes pertenecientes a su género. Fíjate cómo el DSM-5 lo divide de dos maneras. Cuando tenemos un rechazo hacia los juguetes de nuestro sexo, de nuestro género, y cuando tenemos una afinidad con juguetes que no son los de nuestro género. ¿Ok?
La anatomía juega un papel importante en el criterio, ya que una vez que el individuo no se siente cómodo anatómicamente con su cuerpo, ya nos damos cuenta de que efectivamente, en este caso el niño, pues no hay digamos que ese glitch entre lo que el individuo posee a nivel anatómico y lo que la psique del individuo busca o desea. Y finalmente, el último criterio del DSM muestra que una vez que el individuo no concibe al 100% las características, tanto físicas como psicológicas, que no sean de su propio género, ahí nos damos cuenta que en efecto pues, el individuo posiblemente se encuentre en un trastorno de disforia. Es decir, que se englobe todo, que todas las características que el individuo busca no sean las que tiene y que todas las características que el individuo tiene no sean las que éste desea. ¿Ok? Ahora bien, el DSM divide el trastorno 302.6 en dos secciones. El siguiente es el no especificado, el trastorno de disforia no especificado. En este caso se engloban todos aquellos individuos que no cumplen con los criterios de DSM-5 tal cual, ¿verdad? Que en este caso sería 6 de 8. Y a pesar de eso, pues, sí puede que tengan una disfunción sexual, sin embargo, pues, no está dentro de los parámetros del DSM. Aún así, el individuo sigue teniendo deficiencias en el funcionamiento laboral, social y en general dentro de un grupo, pues una organización o una sociedad, llámese de familia o llámese simplemente el entorno donde se desenvuelve. Gracias. Soy Reina Jiménez y soy estudiante de la Universidad de Yacambú, especialmente en la Facultad de Humanidades, específicamente la carrera de licenciatura en Psicología. En esta oportunidad se va a dar a conocer lo que es el código F64.1 denominado disforia de género en adolescentes y adultos. Pero antes de esto vamos a dejar claro los términos de sexo, identidad sexual, la identidad de género y el rol de género, para ahondar más en este tema. El sexo es la condición biológica que se le da al individuo al nacer, esto en la parte de cromosomas y sus genitales. La identidad sexual es la cierta afinidad hacia un sexo, es decir, hacia el hombre, hacia mujer o indistintamente. La identidad de género es aquella parte subjetiva de cómo se siente la persona, ya sea hombre, mujer o transexual. Y por último, el rol de género, que son ciertas características que se va atribuyendo la persona o el individuo para demostrarse a sí mismo y a la sociedad, y le da una característica principal de ser hombre o ser mujer. Esta parte es totalmente subjetiva. Ahora bien, como disforia de género se entiende como aquel sobrecargo de no sentirse del sexo que actualmente es decir, de sentir las características y necesidades del sexo opuesto. Seguidamente, las características de este diagnóstico, según el DSM-5, están influenciadas por dos: el criterio A y el criterio B. Para el criterio A se cumplen 6 criterios, ¿verdad? Para esto es importante resaltar que deben cumplirse al menos 2 de los criterios del módulo A. Alguno de estos es una marcada incongruencia entre el sexo que es y lo que realmente quiere parecerse al sexo opuesto, entre los sentimientos y características del sexo que pertenece actualmente y las características que quiere poseer del otro sexo, ya sea hombre o mujer, diferentemente del caso en que sea. Y el criterio B es un problema asociado a un malestar clínicamente significativo. Esto quiere decir alguna disfunción en el área social, laboral o académico. Para esto también es importante tener en cuenta la comorbilidad de este trastorno, es decir, si está asociado a un proceso de ansiedad, de depresión, y trabajar principalmente ese trastorno para luego trabajar el proceso de disforia de género. También es importante tener en cuenta y plasmar un diagnóstico diferencial, ya que puede estar
clínicamente asociado a un problema dismórfico corporal o un problema del desarrollo sexual. Es importante que cuando se vaya a hacer el proceso de evaluación clínica se tengan bien claros los criterios de evaluación. Para esto también se debe especificar si se debe a un problema de desarrollo sexual, o un problema de posttransición. Es decir, que haya tenido al menos específicamente un cambio de sexo. Posterior al diagnóstico y a tener todos los criterios claramente, se tiene el tratamiento o posible tratamiento. Para esto se hace un tratamiento multidisciplinario, llevado a cabo por psicólogos, psiquiatras y médicos especialistas. Para el tratamiento psicológico se tiene la experiencia de la vida real, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? De que la persona en todo el proceso de transición debe por lo menos un año tener y realizar las características del sexo opuesto, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre. Es importante resaltar, por ejemplo, el caso de Bruce Jenner, que él hizo todo el proceso de transición, todo esto respaldado por el psicólogo, la cual tiene que dar todos los datos al psiquiatra y posteriormente al médico para hacerse su cambio o reasignación sexual. Este proceso y ejemplo que traemos acá a cabo de Bruce, él hizo el cambio también de identidad legal y se cambió el nombre a Caitlyn, ahora llamada Caitlyn Jenner. Por otro lado, tenemos el tratamiento hormonal cruzado, que se da usando análogos de la hormona gonadotropina o medicamentos de testosterona o progesterona, independientemente del caso en que sea. Y por último, la cirugía de reasignación sexual, donde debe especialmente haber cumplido con el tratamiento de experiencia de la vida real y el tratamiento hormonal cruzado. Seguidamente tenemos el otro código, que es el 64.9, que es disforia de género no especificado. En este caso, no se cumplen todos los criterios adaptados para la disforia de género en adolescentes o adultos. Especialmente se cumple la disfunción que va a existir a nivel social, los trastornos que puede tener de encarcelamiento por ser juzgado por la sociedad. Estos también traen problemas económicos, escolares o en indistinta área en el que se desenvuelva. Es decir, un problema a nivel global de desarrollo. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Saraí Faneites y soy estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú. A continuación, cumpliendo con las pautas propuestas para el desarrollo de la exposición en la materia sexualidad, les voy a hablar sobre un tema muy interesante, el cual son las parafilias. Antes de empezar, les quiero explicar el concepto de parafilias. ¿Qué son las parafilias? Son conductas o desviaciones sexuales que pueden estar desarrolladas hacia individuos o objetos atípicos. Cabe destacar que las personas que padecen de estas enfermedades pueden tener una gran alteración del entorno social y familiar al padecer de estas, porque influye de manera directa en su comportamiento cotidiano. Es importante también entender que algunas de estas parafilias están penadas por la ley, ya que son objeto de daños y prejuicios hacia las personas involucradas en estas mismas. Las parafilias están clasificadas y codificadas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Existen muchos tipos de parafilias, de las cuales yo les voy a hablar sobre 3 de ellas. La primera está codificada como F65.2. También es llamada exhibicionismo. ¿En qué consiste? El exhibicionismo consiste en enseñar los genitales o partes íntimas a personas extrañas que el individuo no conozca. Cabe destacar que esta práctica se da frecuentemente en lugares públicos. Es importante saber que el individuo que padece de esta enfermedad encuentra el placer sexual a través de estas prácticas y que lo que más lo estimula o excita son las reacciones de las personas involucradas.
Por ejemplo, cuando una persona enseña sus genitales o partes íntimas a otra persona, causan curiosidad, sorpresa o disgusto. Estas reacciones son lo que causan el placer sexual en el individuo que padece esta parafilia. Es importante destacar que luego de que el individuo realiza esta práctica, suelen culminarla con una masturbación para liberar toda la tensión sexual. La siguiente que tenemos está codificada como F65.3. También puede ser llamada voyeurismo. ¿En qué consiste esta parafilia? Pues se basa principalmente en observar conductas sexuales, intimidad o actos sexuales de otras personas que no estén de acuerdo con que esto suceda. Cabe destacar que esta parafilia puede estar penada por la ley debido a que el individuo encuentra el deseo, el placer sexual en que la persona no esté de acuerdo, no tengan el consentimiento de observar estas prácticas sexuales de otras personas. Y la tercera que tenemos es la F65.8. Esta puede ser nombrada como otras desviaciones de la inclinación sexual. Existen diversas maneras de encontrar el placer sexual, unas especialmente atípicas. En esta categoría encontramos trastornos como la necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? Es el deseo sexual por cadáveres. También encontramos el froteurismo. Es el deseo sexual por frotar las partes íntimas con personas extrañas. Encontramos también la asfixia como placer sexual y la estrangulación. Es importante destacar que todas estas parafilias, como ya lo mencioné con anterioridad, influyen directamente en el desarrollo comportamental del individuo y pueden ser calificadas como trastornos clínicos, obviamente calificadas en el manual diagnóstico. Para poder calificar a una persona padeciente de una de estas enfermedades, se deben cumplir ciertos criterios. Entre esos tenemos que la persona que padezca de esta enfermedad debe realizar estos actos en un tiempo determinado de 6 meses o más, y que las personas que estén involucradas en estos actos sientan que son causados daños y prejuicios en su contra. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Ine Echeverría, estudiante de la Universidad Yacambú del 13º trimestre de la carrera de Psicología. Vamos a continuar hablando de lo que son las parafilias y vamos a tocar 3 parafilias en específico que han sido utilizadas en ocasiones diversas para el cine para adultos, y también el cine dramático de Hollywood ha tocado estos temas. Vamos a comenzar en primera instancia con el masoquismo. El masoquismo es el acto real de ser humillado, de ser golpeado, atado o cualquier otro tipo de sufrimiento que se puedan imaginar, en el cual la persona que recibe estos estímulos puede llegar al placer sexual. Incluso algunos individuos pueden evocar pensamientos en los que son ultrajados, son humillados, son obligados a servir, a hacer cierto tipo de actos, y pueden llegar a tener excitación y placer sexual con el simplemente hecho de evocar ese pensamiento. Generalmente este caso de parafilia puede llegar a ser bastante peligroso y puede llegar al peor de los casos, que es la muerte. Como su contraparte tenemos a la segunda parafilia, que es el sadismo sexual. Digo que es su contraparte porque ahora esto es llegar al placer sexual a través de infringir dolor a una pareja.
A esto se refiere a dar latigazos, a prender fuego a la persona, a pincharla con agujas y otro tipo de estímulos que al ellos ser los que son los actores que infringen el dolor, llegan al placer sexual. Muy bien, como un ejemplo rápido de estas dos parafilias, hay una película, la cual se llama 50 sombras de Grey, la cual se trata de un muchacho el cual tiene esta parafilia, es decir, los actos sexuales en los que él participa tienen que ser de este tipo, tiene que él ser el actor de infringir dolor. Y para esto busca a una muchacha que sea quien reciba el dolor y también sienta atracción y también sienta excitación sexual al realizar estos actos. Ahora, la tercera parafilia de la cual se va a tratar es de la pedofilia, la cual supone que es el acto de personas mayores de 16 años con niños prepúberes, que generalmente tienen de 13 a menos edad. Para que se cumpla uno de los criterios de diagnóstico de esta parafilia, las personas deben ser mayores de 16 años y ser mayores que los niños por lo menos 5 años. Es decir, que individuos que se encuentren en la misma etapa de adolescencia no cumplen este criterio para ser pedofilia. Ok, entre las víctimas que más suelen sufrir estos actos de pedofilia están los propios hijos, los ahijados, los sobrinos, amigos de familias cercanas, y en algunos casos pueden llegar a recurrir a personas totalmente desconocidas, y en este caso podrían ser actos de violación. Por lo que esta parafilia en específico constituye un acto bastante fuerte, bastante restringido por la ley, y es considerado un delito en muchos países. Volviendo a un ejemplo en cuanto a lo que es el mundo del cine, esta película llamada Lolita, grabada en 1997, habla sobre un padrastro y su hijastra, una relación amorosa durante un tiempo de 3 a 4 años. Y se trata sobre de que al fallecer la madre de la niña, el padrastro se queda a cargo de la hija y comienzan a tener una cercanía mayor a la habitual, y luego comienzan a tener relaciones sexuales. La niña, por su parte, al final de la película escapa de su padrastro abusador porque no tolera este tipo de actos y por eso huye y escapa. Generalmente podemos ver cómo a veces estos temas son tratados con normalidad e incluso llegan a ser romantizados por las industrias, pero es un tema bastante serio y que debe ser tomado en cuenta para tratamiento psicológico. Gracias. Buenas, mi nombre es Wendy Escobar, soy estudiante de la Universidad Yacambú de Psicología y estoy cursando ahorita electiva Sexología con el profesor Germán Graterol. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las parafilias. Dentro de ellas se encuentran el fetichismo y el travestis o travestismo. Pero, ¿qué es el fetichismo? El fetichismo es una forma de parafilia, pero la mayoría de las personas no lo considera presente como una parafilia, ya que no cumplen con los criterios adecuados que se dan en el DSM-5, pero o los criterios clínicos de un trastorno parafílico. Pero sin embargo, comienza a ser un trastorno cuando la fantasía o el impulso sexual comienza a ser mucho más constante en la persona.
y esto provoca lo que es un malestar tanto social como personal. Se debe tomar en cuenta que la afección, para considerarlo como una parafilia o un trastorno, se debe dar de 6 meses o más para considerarlo como un trastorno. Los fetiches pueden incluir ropa del sexo opuesto o algunos juguetes sexuales que a la persona le guste, como por ejemplo lo son los zapatos, juegos eróticos, algunos fetiches son hacia los pies de la pareja, entre muchos más. Dentro de esta parafilia podemos conseguir algunos tratamientos, como lo es la psicoterapia y como lo es la medicación. Y ambos se pueden complementar para poder llevar a cabo el tratamiento de esta parafilia. Dentro de ellas pueden considerar las fantasías, deseos sexuales bastante irrefrenables y un comportamiento no controlable para la persona. También los objetos de fetiche pueden variar. Si sienten un deseo sexual utilizando la ropa del sexo opuesto, ya se consideraría un travestismo. Pero, ¿qué es travestis? El travestismo, el trastorno de travestismo, implica una excitación sexual intensa e imparable por utilizar la ropa del sexo opuesto. Es decir, ya sea hombre o mujer, se excita sexualmente usando la ropa del sexo opuesto. Mayormente esto es considerado como un trastorno parafílico más que todo a los hombres, ya que son ellos quienes les excita aún más usar la ropa de la mujer. Dentro de el tema de travesti, podemos considerar como un trastorno de la salud mental que requiere el correspondiente tratamiento para cada una de estas personas, como lo es grupos de ayuda, psicoterapia, entre otros. El tratamiento puede causar malestar en algunos de ellos, o se le trataría si el malestar es constante, es decir, le afecta su área social, área personal y área laboral en algunos casos. Debemos tomar en cuenta que a una persona con travestismo también se le puede aplicar lo que es la con reestructuración cognitiva, para saber en qué parte del pensamiento puede estar distorsionado para que lo conlleve a tener este tipo de comportamiento. Gracias.